Bueno, eh, comenzamos. Yo por acá tengo como para llevar el orden cronológico de la historia. Como tú Dale, quieras, mira, dale, como tú Lina. quieras, igual este espacio es así, relajado y de confianza, en confianza, estamos en familia. Da. Bueno, voy a hablar de mis papás, principalmente, cómo se conocieron ellos. Mi papá vivía en Pereira, es pereirano, mi mamá de Medellín, y ellos se conocieron porque mi papá vino a, a Medellín a estudiar su universidad. Ahí conoció a una de las hermanas de mi mamá, a la mayor, y se volvieron muy amigos. Y a la casa de mi abuelita con todas las hijas, le clavó el ojo a mi mamá. O sea, se enamoró. Mi mamá, una niña de 15 años, súper chiquitica, y él, o sea, se llevan 11 años. Él ya también, pues, universitario y ella colegial. Entonces, bueno, le encantó, empezó a conquistarla. Cuando mi mamá salió del colegio, le pidió matrimonio y se casaron. Entonces ahí entramos nosotros. Ellos tuvieron 3 hijos. Eh, Primero el mayor, Juan Pablo, nació Juanpa. A los 2 años y medio aproximadamente nació Daniel y al año nací yo. Entonces, súper Súper seguiditos. sí. Bueno, la vida con ellos como era, éramos muy, muy mimados, o sea, ellos eran unos papás que demostraban su amor entregándonos regalos, juguetes, todo, o sea, todo nos lo daban eh, cuando lo pedíamos. Teníamos una niñera, teníamos una empleada, teníamos muchos lujos, muchos beneficios, por decirlo así, pues en nuestra casa. Y bueno, un poquito como caprichositos, pues. Entonces eran más bien como unos papás permisivos. De ahí entonces entramos a la historia de mi papá. Mi papá, antes de conocer a mi mamá, él llevaba o sea, él tenía la enfermedad de la depresión. En ese entonces, que era en los 90, eso era un tabú muy grande, o sea, no se hablaba, no se decía realmente, pues sentir eso, sentir esas cosas como que era prohibido hablarlo, o sea, me van a tildar de loco. Entonces, claro, mi papá pues todo se lo guardó. Realmente la personalidad de mi papá era muy, o sea, él era un payaso, era súper fiestero, elocuente, le gustaba, era el alma de la fiesta, o sea, todo el mundo lo invitaba. Tenía una fachada que realmente, tipo como este actor que también se suicidó, Robbie Robbie Williams, Williams. Roy era, Williams. o sea, nadie se imaginaba realmente. Bueno, finalmente mi papá mostraba en la relación, pues ya en la familia, mostraba muchas inseguridades, unos celos obsesivos con mi mamá. Mi mamá era una mujer muy bonita, entonces no la dejaba ni salir de la casa. O sea, era un montón de cosas que eran pues como signos de alarma, por decirlo así. Mi mamá los llegó a presenciar, pero ella también como en el tabú no decía nada, sino que simplemente ella le decía a mi papá: Jairo, busca ayuda, o pues trataba como de decirle, pero mi papá: no, yo lo controlo, que eso es algo como que tiene mucho las personas depresivas, como que no quieren reconocer Menciona. en eso y dicen: no, yo lo controlo, la mente es muy poderosa, yo soy capaz. Entonces pues sí, no llegan a buscar ayuda. Y también el entorno, las personas del entorno que de pronto en signos de alarma, pero de pronto uno dice: es exageración o algo así. Realmente es un problema que uno tiene que, o sea, como externo, uno tiene que ponerle mucho cuidado a sus seres queridos, y uno como interno también tratar de identificar esas cosas que siente uno. Es bien Pero delicado. realmente él decía que lo intentaba controlar. Él se automedicaba, o sea, él como consiguió en la farmacia hay un montón de pastillas, y él se automedicaba sin, pues, o sea, escondidas. Bueno, total que en muchas ocasiones, pues él tuvo intentos antes de conocer a mi mamá, y ya en la relación con mi mamá también tuvo intentos.
Eh, bueno, ya él con una paternidad encima que no es fácil, con una esposa, con un montón de problemas más que se le venían, pues me imagino la batalla interna que debió haber tenido. Y, y una vez ya vinimos acá a Medellín, porque es como la familia de mi mamá es de Medellín y nosotros vivíamos en Pereira, vinimos a unas vacaciones, mi papá nos trajo y él se devolvió a trabajar y ya cuando se devolvió ese día, pues él ya viéndose en la sociedad y pues en ese entonces estaban un poquito mal mis papás, él, bueno, tenía un arma y se disparó en la cabeza. Entonces, bueno, eso fue muy trágico en la familia, muy doloroso. Eso fue un 28 de noviembre, iban a empezar las navidades, o sea, imagínense toda la familia. Bueno, ya pues mi mamá de 26 años, o sea, es que es Ay, muy 26 años, chiquito. 3 hijos, ya sin la figura paterna, entonces bueno, mi mamá dijo, me voy para Medellín, o sea, yo no me puedo quedar en Pereira porque mi familia está en Medellín, yo necesito apoyo. Entonces nos vinimos para Medellín y ya ahí mi mamá ya venía en un proceso de conversión, de estar en grupos de oración, de encomendarse mucho a Dios y a la Virgen. Y ya en este momento con la soledad ya sí se metió mucho de lleno pues, con grupos de oración, con actividades espirituales y todo. Y estando aquí en Medellín, tuvo mucho la ayuda de toda la familia, en especial de mi tía Dora, que ella se mantenía en la casa de nosotros prácticamente ayudándonos, transportándonos en el colegio. Entonces, pues fue muy difícil porque realmente pasamos, sí, o sea, nos fuimos de Pereira, donde teníamos los amigos, donde teníamos un Claro. colegio, un cambio pues muy fuerte para nosotros y ya llegamos a Medellín y en Medellín, en el grupo de oración, mi mamá en los grupos de oraciones adquirió unos dones súper bonitos. Ella tenía un don de la lengua. Yo me Sí. acuerdo que estaba a la habitación de ella y la veía como, como haciendo, o sea, unas lenguas rarísimas. Lenguas, sí. O sea, Qué belleza. súper. Yo tenía 4 años, o sea, se supone que uno como que a los 4 años no tiene memoria, pero sí tengo ese recuerdo de eso. Mi mamá nos ponía mucho películas de santos, nos leía libros de santos, o sea, nos metía también mucho como en ese asunto de Dios. Y bueno, ella tenía varios dones, entre esos la lengua, ella también hacía como imposición de manos y ayudaba pues como a mejorar molestias pues de la gente y así. Entonces, bueno, en sus grupos de oración una vez Dios le reveló algo muy bonito y le dijo, pues ella sintiéndose muy agobiada, Dios le dijo, yo seré el padre de tus hijos, como no te de tus hijos, porque ella le dijo, Dios, o sea, estoy sola, no soy capaz con tanto voltaje. Y Dios le reveló eso. Y también en una de las revelaciones, en un grupo de oración, le dijo una vez, una hija muy amada y predilecta partirá hacia mí. Pues así le abrió el Señor. Entonces ella se asustó mucho y ella pensó que era mi abuelita, la suegra de ella, porque ella, o sea, la abuelita era como de las más santas de la familia. Entonces ella dijo, hija predilecta, la Ella. abuelita se la va a llevar. Entonces ella llegaba y le decía a las hermanas, yo creo que se va a llevar a la abuelita, pero realmente era ella la que se iba a llevar. Entonces, preparándole el corazón de una forma bellísima. Ya luego entonces llega el día de su muerte. Fue un día o sea, muy diosidencial también. Me gusta mucho usar esa palabra, muy diosidencial, porque en la mañana eh, había una vecina que tenía cáncer y mi mamá estaba yendo a hacerle oración y ella se sentía muy bien cuando mi mamá le oraba, pero hubo un momento en que se estaba sintiendo muy mal, o sea, ella ya como casi que estaba viendo el túnel, se sentía re mal, o sea, como que sí, ya me voy a ir. Entonces llamó a mi mamá y le dijo, por favor, ven y órame para sentirme tranquila. Entonces mi mamá llegó ese día, pues, o sea, estaba hablando del día en que mi mamá murió. Mi mamá llegó en la mañana ese día y le dijo, ay, Lucía, no te preocupes, Dios hace milagros, o sea, llegó como con una motivación, como con una energía y una alegría, y le dijo, no te preocupes, Dios hace milagros, y además me puedo morir yo primero, o sea, le dijo así. Y, Wow.
Entonces no te preocupes por eso, mira, oremos, tan. Entonces pues súper linda, oraron y ya, ella se fue. Ya en la tarde, ella todos los días estaba yendo a la Santa Misa y también hacía el rosario todos los días. Entonces ella y estaban tratando de formar un grupo de oración más cerca a donde ella estaba viviendo, porque realmente ella estaba yendo a un grupo de oración muy lejos de la casa. Entonces ella fue a la iglesia esa tarde y bueno, hizo el rosario, estuvo como con unas amigas con las que iba a montar el grupo de oración, y en eso, bueno, rosario, Eucaristía, comulgó y salió de la misa. Y cuando salió de la misa, al montarse al carro, llegaron una banda de criminales que en ese entonces, dicen las investigaciones, que era una banda de una flota de taxis que estaba manejada por un narcotraficante de esa época. Entonces, bueno, realmente la vieron muy bonita, ya la venían siguiendo, eso decían las investigaciones, la venían siguiendo desde el grupo de oración de por allá lejos, que es Barrilde, y la montaron en el mismo carro de mi mamá y se la llevaron. Entonces, o sea, la secuestraron toda una noche. eh, sí, la secuestraron toda una noche y al otro día pues no amaneció en la casa. Entonces Juanpa, que era el mayorcito, que tenía 8 años, llamó a mi abuelita y le dijo, mi mamá no amaneció en la casa. Y nosotros nos habíamos quedado los tres con la niñera. Entonces, bueno, todos, ay no, pero Gilma sí es irresponsable, o sea, ¿cómo deja a los niños? Todo el mundo pensó que es que estaba en una vigilia, porque ya estaba demasiado entregada, pues. Y entonces ya como en la mañana empezaron la búsqueda en hospitales, en un montón de partes, y llamaron a la casa, llamaron a la niñera y avisaron que la encontraron, pero la encontraron muerta. La encontraron desnuda en la curva de Rodas, que eso es al frente del terminal del norte, o sea, al otro lado del río, que es como un basurero ahí. Ahí estaba desnuda con la Biblia en la mano. O sea, y a ella, en su cuerpo y en las investigaciones, le detectan tortura, la ahorcaron, la violaron, o sea, hicieron hasta para vender con ella. Y la verdad no sé cómo quedó con la Biblia en las manos. Ella salió de la iglesia con la Biblia en las manos, pero obviamente al, al tener todo esto que le hicieron estos bandidos, ella la tuvo que haber soltado porque ella en sus uñas tenía carne o sea, se defendió, tenía carne de piel. Pero yo no sé cómo quedó con la Biblia, o sea, no sé si los bandidos se la pusieron, o fue el único que hizo abrazarla, o si Dios mismo le puso la Biblia. O sea, una cosa impresionante. Y en la Biblia adentro había un papelito muy diosidencial también, donde estaba el teléfono de la casa y la dirección de la casa, porque yo creo que si no la tuviera, pues yo creo que hasta el sol de hoy estaríamos como todavía buscando. O sea, sí, súper ahí los datos de ella en la Biblia. Entonces, bueno, fue muy trágico, muy doloroso. La primera que se enteró fue mi tía Dora, cuando ella llegó por nosotros, porque como mi mamá estaba desaparecida, pues los niños por allá solos, voy por los niños. Entonces cuando ella llegó fue que la niñera le dijo, ya la encontraron, pero muerta. Entonces, bueno, mamá, yo digo mi mamá, es que tía Dora fue la que se quedó con nosotros y yo ya le digo mamá. Entonces, bueno, ahorita cuando ya diga mamá, ya saben que es tía mamá. Es tía mamá. Ay, entonces, eh, mi tía Dora, bueno, lloró mucho, se encerró, lloró mucho y nos dijo, lo primero que nos dijo fue, muchachos, hay gente muy mala, y a la mamá le sacaron una pistola para robarle el carro y le dio un infarto y murió. Entonces, eso fue lo que nos contaron. Pues yo estaba muy pequeña, no me acuerdo. Mi hermano, el de la mitad, se puso a dibujar, fue como su reacción. Y el mayor, que era más consciente, dijo, es que ahora quién me va a celebrar el cumpleaños, porque mi mamá murió 2 días antes, perdón, 2 días, sí, 2 días antes de que uno de mis hermanos cumpliera años y 2 días después de que, perdón, después de que uno cumplió años, 2 días después y 2 días antes de que el otro fuera a cumplir, como que en la mitad. Entonces, mis hermanos siempre le celebran juntos los cumpleaños porque se llevan 4 días y ella murió en toda la mitad del cumpleaños de los dos. Entonces, bueno, el mayor dijo eso, pero pues en su inocencia.
y entonces mi tía mamá dijo, yo te lo celebro, entonces ya se lo celebró, ya ella, mi tía mamá se quedó con nosotros y en eso empezaron los rumores en la familia, bueno, que fulanito se quede con Lina, que fulanito con Daniel, que fulanito con Juan Pablo. Entonces, pues mi mamá en ese momento nos estaba teniendo mientras pasaba todo ese embate y mi mamá estando ya en el velorio frente al ataúd le dice, hermanita, yo me quedo con ellos, yo te los cuido. Entonces mi mamá le hizo a mi tía mamá, le hizo una promesa a mi mamá y ya luego hablando con su esposo, con mi tío papá, decidieron quedarse con nosotros, los tres, o sea, no separarnos porque realmente iba a ser muy... Sí, entonces ya mi tía tenía un hijo de un añito, entonces mi primo hermano, que es hermano también, feliz pues que llegaron tres hermanitos a su vida de totazo. Ahí empieza, bueno, súper duro la transición. Veníamos de una casa en donde todo nos lo daban, como les contaba ahorita, muy grande, pues un apartamento muy grande. Pasamos a un apartamento donde eran tres personas y se metieron otras tres, entonces era muy reducido el espacio. Eh, los temperamentos de las dos hermanas, o sea, mi mamá y mi tía mamá, muy diferentes. O sea, mi mamá más bien permisiva, calmada, ay, no, déjenos, pues así. Y en cambio, mi tía mamá muy autoritaria, muy, de un carácter muy fuerte, muy exigente. Entonces fue un cambio bastante pesado. Nosotros, pues, o sea, en menos de 3 meses, pérdida de papás, pérdida de ciudad, pérdida de colegio, pérdida de amigos, familiares en Pereira, o sea, pérdida de juguetes, o sea, yo sé que esto es banal, pero, o sea, para un niño, tantas pérdidas. Entonces, fue algo, pues, realmente muy duro que mi tía mamá, bueno, ya entonces, de aquí en adelante, ya como mamá, y ya saben que es mi tía mamá. Entonces, mi mamá dijo, necesitamos psicólogo, porque esto no, pues, es algo que se nos sale de las manos. Empezamos con psicólogo, nos contaba, bueno, mi mamá me contaba, pues yo no sé esta anécdota porque pues yo era muy pequeña, no tenía memoria, pero me contaban que yo chiquitica de 5 años, que los acabo de cumplir en febrero, le decía a mi mamá, pues como me dijeron, tu mamá es un angelito que se fue al cielo, me decían así, entonces yo decía, ay, ¿y cómo duerme? ¿Cómo guarda las alitas? Pues le preguntaba yo chiquita, y también decía como que, ¿y si me tiro de esta ventana, puedo ir a ver a mi mamá? O si me tiro en este carro, puedo ir a ver a mi, o sea, y tenía como esa obsesión de, pues yo no sé, en ese momento yo porque sabía de la muerte, pero siempre hacía preguntas tipo así como me quiero ir al cielo a ver a mi mamá, entonces eso era como que, no, o sea, pero sí, llevamos pues el tratamiento, la psicóloga y todo, y ahí fuimos como mejorando como familia. Eh, bueno, ¿cómo fue mi adolescencia? Después de tanto pues, dolor y embate y todo, yo fui igual una niña muy dócil. Tenía muy buena comunicación con mi tía mamá. Eh, Mi mamá me hablaba mucho de Dios, me daba libros hay uno muy bonito que se llama Y Dios te quiso mujer, yo veía programas de WTN, o sea, era una niña como muy santica para mi edad y muy recatadita, muy calmada, muy pasiva, muy carente de afecto, pero no era porque no me dieran, sino que yo todo el tiempo era como que papi suavíceme, mami suavíceme, les decía suavíseme para que me decían, o sea, buscaba mucho como ese estar pegado de alguien. Siento que me dieron muchas herramientas de espiritualidad en mi adolescencia. De hecho, en el colegio a mí me decían, ay, la monja, la santa, y me hacían bullying, yo me mantenía en la iglesia. Bueno, tenía pues como mi actitud muy de oración y de Dios y todo. Bueno, en mis oraciones y en tanto pues que tenía espiritualmente hablando, yo le pedía mucho desde chiquitica, yo creo que como desde los 12 años le pedía mucho a Dios por el hombre de mi vida, toda mi vida fue como ser mamá y casarme, pues y tener un esposo, una familia.
entonces muy enfocada pues en eso, entonces siempre yo escuchaba por ahí, pide el hombre de tu vida que te va a llegar, entonces yo decía a San José, o sea, dame un José para mí como tú, y pedía, y ahí siempre lo pedía mucho. Entonces, bueno, pertenecí también a un movimiento católico que se llama Regnum Christi de los Legionarios de Cristo. Ahí aumenté más pues como mi fe, mis prácticas de piedad y bueno, todo eso espiritual. Ahí llega otro episodio en mi vida y es que en el Regnum Christi, en uno de los retiros, que fue un retiro como de 5 días, estaban hablando mucho sobre las vocaciones, vocaciones sacerdotales y de vida consagrada. Entonces yo me asusté porque yo dije, ay Dios, o sea, yo nunca le preguntaba a Dios qué quiere de mí y ya, yo creo que, ¿será que me quiere monja? Entonces yo empecé súper asustada y yo escuchaba los testimonios de las chicas de vida consagrada y decían, no, yo al principio no quería, pero finalmente decidí la mejor decisión de mi vida. Entonces yo decía, como no, yo no quiero, entonces seguro sí me está llamando. O sea, me empeliculé demasiado a tal punto que esos 5 días se volvieron una tortura para mí. Yo no era capaz de rezar un Padre Nuestro, hágase tu voluntad, porque yo no quería hacer la voluntad de Dios. O sea, una película impresionante que llegó un punto en que ya dejé de comer, de dormir, lloraba todo el día, me decían palabra vocación y me daba de todo. Entonces empecé a sentir como un desasosiego, una cosa, y ahí se me detonó una depresión. Por herencia de mi papá, pues yo tenía esa tendencia y bueno, fue un suceso como tan fuerte en mi vida porque toda la vida, pues les dije que toda la vida me soñé familia y hijos y ya entonces vida consagrada, ¿no? Entonces, bueno, entonces yo dije, no, me alejo de Dios porque es que yo no me quiero, pues yo no quiero ser monja. Entonces, peor, me sentía peor porque yo decía, si Dios es mi sostén y toda la vida lo ha sido y lo he experimentado así, ahora me estoy alejando, ¿qué hago? ¿De quién me pego? Bueno, finalmente yo, como buena depresiva, como les decía ahorita, que uno dice, yo lo controlo, yo soy capaz, yo lo controlo mi mente, se me empezó a salir de las manos, o sea, ya las cosas que me gustaban hacer, no las aguantaba, empecé a tener, o sea, algo que me pasó muy bonito fue que nunca tuve intentos suicidas, o sea, que de hecho los médicos decían, bueno, muy pocos casos, porque todos tienen intentos, pero yo no tenía solo por una razón, porque yo siempre pensaba, la vida me la dio Dios y Él me la quita, o sea, no me la tengo, no, o sea, y tenía, entonces como que cuando de pronto sí tenía esos pensamientos de, no me hallo, como que me quiero desaparecer, sentía como esa voz de, no, o sea, Dios te dio la vida, no, no te la vayas a quitar, pero no sentí pues de ganas de intentar pues suicidar. El caso es que yo intentaba controlarlo, pero ya cuando empecé a ver un montón de signos que realmente dije, tengo depresión, me psicóloga que siempre nos trató de chiquitos, que me conocía, Ana Sofía, y Sofía me dijo, Línea, efectivamente, tienes trastorno de ansiedad y depresión y te tengo que remitir a la psiquiatra y tienes que ser tratada con antidepresivos. Y yo, no, entonces yo empecé a llorar impresionante y yo dije, me voy a morir, porque es que a mí lo que me dijeron con mi papá fue que él se tomó muchísimas pastillas antidepresivas y lo indujo al suicidio. Entonces yo le dije eso a Sofi, que ese era mi temor, y ella me dijo, pues si no hay un control y no hay una dosis de médico, sino que uno se automedica, puede llegar a pasar eso, pero eso no va a pasar, Lina. Y yo quedé como súper chocada con los antidepresivos, porque pues sabía la historia de mi papá. Bueno, me devuelvo, a nosotros nos contaron que mi papá, no nos dijeron que él se había suicidado, como estamos muy pequeños, nos dijeron que él devolviéndose para Pereira le cayó un derrumbe y una roca lo mató, pues eso fue lo que nos dijeron. Y a mi mamá, pues ya les conté que le dio como un paro. A nosotros nos pensaban a contar después de que yo llegara a la universidad, que ya estuviéramos más grandes, la verdad. Pero yo no sé, pues antes empecé yo a indagar y yo me di cuenta pues de toda la verdad y ahí me senté yo con mis papás y nos contaron pues todo. Pero bueno, entonces vuelvo acá
Entonces empecé medicación con la psiquiatra, una dosis muy alta, porque la verdad sí estaba bastante mal. Eh, y listo. Entonces ahí corto ese pedacito de mi vida. Ya entonces hablo de mi pareja. Eh, como les conté, pues yo siempre le pedía mucho a Dios por el hombre de mi vida. De San Y José. por un San José. Y me pareció, o sea, yo solo tuve 2 novios en mi vida. Porque precisamente yo era como tan recatadita, como tan, entonces yo salía a fiestas y entonces todo el mundo se besaba para pasar bueno y yo no, yo no, o sea, no, siempre fui como muy correcta y muy seria en muchas cosas. Y también tuve muchos pretendientes que intentaron, pues, y yo mismo le decía a Dios, si me conviene que sucedan las cosas, si no, aléjamelas. Y había formas en que Dios me alejaba, o sea, había unas tan directas que solo le faltaba como bajar y pegarme una cachetada, como este no es para ti, niña, pero súper, súper directo. Entonces, algo que siento, un don, pues creo yo que tengo, es como de discernimiento, o sea, como que siempre identifico muy bien cuando Dios me habla o cuando me habla y se me, o sea, se siente en el corazón, es súper lindo. Entonces yo efectivamente pues me alejo de muchos hombres, pues así, y la verdad es que la Virgen me protegió, mi ángel de la guarda, todos de muchas situaciones, porque yo era confiada. O sea, yo era de montarme en un carro una vez me monté en un carro con un señor para que me llevara al aeropuerto porque me iba a dejar el avión, yo no lo conocía, me monté y yo tenía chanclas y el señor era, es que, qué pies tan bonitos, no, pero divinos, y tú te los maquillas, y tú te los, y entonces todo era la conversación con mis pies, y yo toda asustada. Y ya pues finalmente él me llevó al destino y yo me bajé y yo, o sea, Lina, pues que también te expones demasiado, pero yo tengo un ángel grandísimo. Entonces, ya cuando conocí a Mauricio, mi actual esposo, pasó lo mismo. Yo le dije, Dios, si me conviene que pasen las cosas, si no, se aléjalo de mí. Y yo ya muy relajada porque Dios me los despantaba fácil. Entonces, con Mauricio me pasó que sentía cada vez señales y cosas que era para mí. Entonces yo dije, no, este es el hombre de mi vida. Este es mi San Pues José. una chiquitica es que mi nombre es Lina María y él se llama Mauricio José. Entonces María y José. ¡Qué Qué belleza. belleza! Sí, mi José. Entonces, bueno, a mi esposo lo que le gustó de mí fue precisamente eso, que yo era una mujer muy piadosa. De hecho, él una vez me agradeció porque lo ayudé mucho como a volver a Cristo, a las misas, a muchas prácticas pues que él había como perdido en su adolescencia. Y bueno, tuvimos una relación muy bonita. Yo a Mauro lo conocí, éramos amigos, bastante amigos. O sea, él tenía su novia, yo tenía mi novio, nos hablábamos, nos conocíamos mucho, muy claramente la relación. Y cuando ya, por decir cosas de la vida, ya empezamos a salir y él a echarme los perros y todo, ya nos conocíamos bastante, éramos muy amigos, entonces fue muy chévere. Entonces, listo, ya ahí me duré con Mauro 2 años, como 5 años de conocernos, de amigos, 2 años de novios y ahí nos casamos. Juntos orábamos por mi recuperación, porque yo todavía, pues, y me pareció muy valiente de parte de Mauro haber aceptado una depresión. Oh. Pero sí, porque realmente, pues realmente uno se asusta como no, o sea, después qué hace, después, o sea, eso asusta un poquito, pero de alguna forma Mauro es una persona con un carácter demasiado fuerte, es de emociones muy, o sea, es emocionalmente muy inteligente, por decirlo así, y era como mi sostén, o sea, él era como éramos Polo a tierra. hechos súper complementados, y los dos orábamos mucho por mi recuperación. Entonces, bueno, ahí nos casamos, queríamos tener hijos, pero dijimos, esperemos un año, porque en mi caso yo me casé, pues yo le dije a él, me sacas de mi casa, o sea, yo no me voy a ir a vivir contigo antes, como hacen muchos, pues como para experimentar y vivir su relación. Yo no lo quise hacer así, yo soy demasiado, pues como así en ese sentido. Y mi esposo dijo, perfecto, me parece perfecto. Y él efectivamente me dio el anillo, nos casamos y ahí nos fuimos a vivir juntos. Obviamente no fue fácil, la convivencia así de totazo. Entonces yo le dije, démonos un año de acople y ya empezamos a buscar bebés. Entonces ya cuando pasó un año,
Nos fuimos, a Mauro lo trasladaron para Argentina, un proyecto que tenía por 7 meses. Entonces, como yo llegué a empezar a buscar bebé, yo ya estaba haciendo los exámenes prenatales y todo eso, yo dije, me quiero desintoxicar completamente de los antidepresivos. Entonces hablé con mi psiquiatra y ella me dijo, Lina, es muy difícil. O sea, los que ya están medicados, es muy difícil dejarlo. Muchos intentan y les toca volver, porque es como una dependencia. Y yo le dije, tranquila, yo puedo con Dios, háganle. Entonces empezamos a desmontar la droga, que entonces que un día sí, un día no, un día sí, porque yo ya estaba, o sea, duré 8 años medicada y con una dosis muy alta, todos los años fueron bajándome muy gradualmente la dosis hasta llegar a la mínima y ya estaba en la mínima, pero sin embargo, pues ya mi cuerpo era como un síndrome de abstinencia por esa droga. Y aparte, pues sí, es que yo estaba enfermo, o sea, los neurotransmisores no estaban conectando como debían conectar y necesitaban medicamento para que conectaran, así de sencillo, porque es que una vez uno quiere reconocer y no, y pues, es como tengo gripa, ajá, pídele a Dios, pero también toma antigripales, pues, o sea, ayúdate. Entonces, yo estaba en la dosis más bajita, entonces empezamos el desmonte, un día sí, un día no, por 3 meses, medio durísimo, o sea, así como si yo fuera una viciosa, como, quiero droga. Pero bueno, con mucha oración, me sudaba el cuerpo, todo, y finalmente lo logré dejar. Ay, qué Entonces, belleza. vamos a Argentina, y ahí empieza otro capítulo de mi vida. En Argentina, pues yo siempre he sido muy pro vida, y en Argentina en ese año, en el 2018, estaban en plena legalización del aborto. Entonces eso era horrible porque yo salía a las calles y era que me restregaban el pañuelito verde oscuro, aborto sí, pues eso era horrible. Entonces, no, yo era como emocionalmente, yo era súper desgastada porque era, pues allá sí sé que son apasionados con ese tema. Entonces eso como por la televisión, por las calles gritaban en todas partes y yo estaba súper abrumada. Entonces, una vez yo estando en la iglesia allá en Argentina, le dije en el Santísimo a Dios, Dios, por favor, o sea, ¿qué más puedo hacer yo desde mi comodidad por estos bebecitos, pues, no nacidos, que los matan? O sea, pero por favor no me pidas ir a marchas porque no me gusta, o sea, no me gusta el tumulto, pero ¿qué más puedo hacer yo? Bueno, total que yo llorando le dije y eso se quedó así. Entonces ya íbamos a regresarnos a Medellín, estábamos el último mes en Argentina y quedamos embarazados de Miguel Ángel. Nosotros ya teníamos el nombre de la niña y del niño antes de que naciera. Entonces ya sabíamos, pues sí, niño Miguel Ángel y pues un niño. Entonces el primer trimestre, súper, súper bien, o sea, excelente todo. De hecho, yo entré al programa de maternas de la EPS, eran como 10 maternas, y entonces era yo no tengo embrión, yo no tengo saco gestacional, yo, pues, no sé, un montón de cosas, que yo aborto espontáneo, y pues yo apenas estaba entrando como en ese tema de los embarazos, y yo, Dios mío, esto sí es algo. O sea, el primer trimestre, entonces me dijeron, el primer trimestre pasan muchas cosas. Yo, ¿qué? Yo no tenía ni idea. Y mi ecografía lanzó perfecto, o sea, se veía el bebecito con su cabecita, sus 2 bracitos, o sea, aparentemente se veía todo perfecto. Entonces, bueno, no, yo soy una bendecida definitivamente porque había muchas con problemas. Entonces, bueno, mi embarazo súper bien, con síntomas también súper bien, no me dio nada, pues no me dio mucho. Cuando ya en las 12 semanas de gestación me hicieron una ecografía, fuimos mi mamá y mi esposo, entonces súper emocionados, así con la cámara prendida, grabando la ecografía, y el médico nos hizo apagar la cámara y empezó a hacerme un montón de preguntas de tú qué PS tienes o qué prepagada, qué te cubre. Entonces, bueno, súper sospechoso. Y él miraba y volvía y miraba. Entonces ya nos dijo, yo estoy viendo algo, estoy viendo como unos signos de alarma en el bebé. eh, Tenemos que ver, está muy pequeño todavía, pero parece ser que viene con problemas. Le vemos mucho líquido en su cabecita y le vemos con un líquido en el corazón. Entonces vamos a empezar a descartar enfermedades. Así nos dijo, o sea, aparentemente muy suave, Pero directo.
Entonces cuando salimos, yo empecé a llorar impresionante y lo primero que me dice mi esposo es, ¿dónde está tu Dios? Y yo por dentro como, oh my God, mi esposa así me cacheteó de una forma y yo dije, sí, perdón. Entonces ya mi esposo, vamos con toda, adelante, o sea, me motivó mucho y ya ahí como que empecé yo a relajarme un poquito. Y como a los 2 o 3 días fuimos a donde otra doctora para que nos volviera a ver. Pero esta doctora sí fue, o sea, nos aterrizó bastante. Entonces ella sí nos dijo, vean, viene muy mal, bastante. De hecho es un niño, nos dijo, es un niño. Entonces nosotros, bueno, Miguel Ángel. Entonces viene muy mal. De hecho no creo que pase de la semana 16. ¿Qué les aconsejo? Vayan a hacerse rápido el examen genético, o sea, que le hagan una biopsia a ver qué enfermedad tiene el bebé y para ver si ustedes son compatibles genéticamente, porque si este bebé muere, pues ya los otros, ustedes tienen que ver si los otros hijos que van a tener condiciones también de malformación porque ustedes son incompatibles genéticamente. Entonces tenemos que evaluar eso, porque tiene que ser rápido y ese bebé, por lo que veo, no va a aguantar, pues dijo la doctora. Entonces, bueno, ahí mi esposo se lloró bastante. De hecho, mi esposo, pues yo lo he visto llorando como 3 veces en la vida. Es demasiado fuerte. Y ahí se derrumbó. Entonces, bueno, junto con una prima médica que yo tengo muy especial, ella me armó un grupo de médicos, ella pues con su rosca de profesores que conocía, de todo, ella me ayudó como a conseguir rápido ese examen, esa biopsia. Y me lo hizo un doctor, que es mi ángel, lo amo, Raúl García. El doctor me hizo la biopsia y cuando vio, él vio en el bebé una condición demasiado rara y obviamente pues para los médicos lo que es anormal es un poco atractivo para sus estudios y sus cosas. El caso es que el médico dijo, yo quiero seguir viéndote porque quiero seguir este caso. Entonces él se volvió como, y entonces yo le dije, doctor, pero es que yo no tengo, o sea, mi salud no lo cubría él. Y miramos, y realmente no lo cubría, y él dijo, no importa, yo te veo, pues todo lindo. Y él sacaba espacios, me veía con mucha frecuencia, veíamos al bebé todo el tiempo, cuál era el desarrollo que iba teniendo. Bueno, total que hicimos el examen pues el genético que me sacaron ahí una biopsia y ese examen se demora demasiado. Primero lanza un preliminar de 3 enfermedades que son las más comunes y no, otras 2 que son incompatibles con la vida. No me acuerdo cuáles son las trisomías. El caso es que cuando el 24 de diciembre me llega el examen, el resultado dice no tiene ninguna de las 3 y yo, bien, bien, vamos bien, vamos bien. Entonces todo el mundo me decía, no, 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 Lina, aterrice, que existen muchísimas y hay que seguir descartando. Y yo, no, 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 no. Entonces yo siempre estuve súper convencida porque yo decía, me han contado demasiadas historias de, ay, mi bebé viene así, no tiene una oreja, no tiene un pie, no sé qué, en la ecografía dice esto y esto y esto, y nacen perfectos. Sí. Entonces yo pasar a mí, o sea, entonces yo estaba muy convencida y todavía estaba muy esperanzada de tener mi bebé perfecto. Entonces, bueno, todo igual se lo ponía mucho en manos de Dios. Bueno, como un 28 de diciembre yo voy sintiendo en mi corazón, pero súper claro, que Dios me decía, ve a la Virgen de Guadalupe a México y pon todo en manos de ella. Y yo como, ok, entonces yo dije, madre, grito, pues sí, o sea, la Virgen va a hacer el milagro. Entonces yo de mismo le dije a mi esposo, y amor, Dios me pidió a México. Y Mauricio es que, no, amor, o sea, acabamos de llegar de Argentina, mira todo el gasto que hemos tenido, vos estás, mira esta situación, alto riesgo, no, 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 a mí no me parece buena idea, la Virgen está en la esquina, pedirle a la Virgen de la esquina. Y yo, no, 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 es que es la Virgen de Guadalupe. El caso es que él no me quería acompañar y yo le dije, ¿sabes qué? Por encima de Dios estás, por encima de vos está Dios y vos sabes que con Dios no, 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 pues no puedes pelear ahí y me lo está pidiendo Dios. Entonces, contigo, sin ti, voy. Entonces él dijo, pues pucha, me tocó, o sea, pero obligadísimo y de hecho le dio mucha rabia, pues él fue como muy a regañadientes. Entonces, bueno, compramos tiquetes para el 2 de febrero y en enero, bueno, y el examen llegaba como a mediados de febrero, porque eso tienen que incubarlo yo no sé cuántos días, o sea, tienen que incubarlo y el examen
a salir a mediados de febrero. Cuando en eso diosidencialmente llegó un día antes de irnos a México. Entonces fue súper bonito, fue súper diosidencial, porque cuando nosotros abrimos ese examen decía que Miguel Ángel tenía síndrome de Miller-Dicker, una condición rarísima que es como le afecta la parte, principalmente la parte neurológica. Y le iba a afectar muchas cosas, o sea, la parte motriz, la parte de la alimentación, o sea, ¿qué hace uno cuando uno escucha algo así bien raro? Google. Entonces ya mi mamá Google y los casos, o sea, no esperanza de vida 2 años, que iba a tener convulsiones, que no iba a poder comer, no iba a poder succionar, no iba a poder tener o sea, que no iba a tener el pobre bebé. Entonces nos asustamos mucho, pero mi esposo me dijo, pues mi esposo se asustó mucho con las convulsiones porque decían que eran muy seguidas, precisamente por la lisencefalia. Entonces Mauricio dijo, no quiero, no soy capaz de seguir. Y a mí no quería seguir con el embarazo. Y a mí se me bajó el mundo. Entonces ¿Y tú bien pro vida? ¿Ah? ¿Y tú bien pro vida? No, y él también, pero o sea, existe ese miedo y ese, pues normalmente uno también puede sentir ese temor. Entonces yo ya toda asustada y entonces yo qué hago, lo pisoteo, no lo pisoteo. Entonces lo primero que se me ocurrió decirle fue, amor, no tomemos ninguna decisión en este momento, vámonos para México, ya nos vamos, ¿qué? Mañana, pasado mañana. Y después de México lo hablamos, ¿te parece? Él me dijo, bueno, dale. El caso es que yo me pegué de la Virgen y yo, Dios, cambiarle la mente, cambiarle. O sea, yo ya no pedía por Miguel Ángel, o sea, yo pedía como por Mauro. Y cuando llegamos a México pasaron un montón de diosidencias también. Entonces, llegamos y estando en el hotel, ya para organizarnos a ir a la basílica, un padre que es muy amigo de Mauro, que todos los días le manda oraciones, pero nunca, pues nunca lo saluda, sino que le manda oraciones y ya, pero son amigos, pues se hablarán que una vez al año. Le escribió y le dijo, Mauricio, ¿cómo estás? Cuéntame cómo vas. Y Mauricio ahí se regó con él y le contó todo. Entonces el padre dijo, no puedo creer esto. Mauricio, ¿qué es esta bendición? O sea, vos sos, ella es María, tú eres José, ese es el niño, ustedes están, o sea, de verdad que están protegiendo esa vida, vayan con toda, o sea, le dio unos ánimos impresionantes y, y ya luego fuimos a la Virgen de Guadalupe. Mauro también en confesión con un padre sacó lágrimas y el padre también lo motivó y obviamente la Virgen allá en presencia y bueno, cambió su actitud y él dijo, vamos con todo. Entonces ya cuando llegamos de México yo dije, para esto era el viaje, era para Mauro, no era para... Entonces yo ya empecé a dudar y yo creo que, bueno, seguimos en la misma condición y no sé si me vaya a hacer el milagrito. El caso es que ahí ya tomamos una posición muy diferente, empezamos a disfrutar el embarazo. Yo empecé a contar, yo no quería contárselo a nadie, solo la sabía mi familia, pero yo ahí me empecé a regar. Entonces yo empecé a contarle a todo el mundo mi situación, empezó a armarse una cadena gigante. Los médicos eran, no podemos creer esto, o sea, este niño cómo se está aferrando a la vida si está tan mal, o sea, es que de la semana 16 que no pasaba y que moría en mi vientre, seguía y seguía y seguía y crecía y todo, y cada vez le veían cosas peores y seguía el niño creciendo. Entonces ya como en la semana 30 y punta, por allá 33, no sé, los médicos dijeron, bueno, no, o sea, hasta este paso nada, pero el examen final es si logra soportar el estar ya afuera sin que tú todo se lo des en el vientre. Entonces, fue muy lindo porque el grupo de médicos fue genetista, neuropediatra, o sea, eran muchas personas y los médicos sí me dijeron, Lina, la situación es muy grave y te recomendamos abortar. Pues, y de hecho me lo dijeron una vez. Entonces, mi familia también me decía mucho, pues muchos, bueno, no me lo decían, realmente fueron muy respetuosos, pero no estaban de acuerdo con la decisión que yo tomé de continuar. Y eran diciendo, Lina, está loca, o sea, y me decían mucho, porque, porque
me decían mucho porque, Lini, no te da duro, pues, que todas tus amigas y las maternas con las que creciste tengan sus hijos y tú no. Pues, y me cuestionaban, pues, como muchas cosas y no sé, yo estaba demasiado tranquila. Más o menos cuando, me devuelvo un poquito, más o menos cuando pasó lo del llamado de México, yo empecé a hilar todo, porque hay algo en mi vida que yo siempre digo mucho, no digo como, ¿por qué está pasando esto a mí? Sino que digo, ¿para qué? Entonces yo empecé a preguntarme para qué estaba pasando todo y empecé a hilar y me di cuenta que yo se lo pedí a Dios. O sea, allá en el altar, cuando yo le dije, Dios, ¿qué más puedo hacer por los niños no nacidos? Esa fue la misión que me dio. Oh, Ya haber entendido que era la misión que me había mandado me ayudó muchísimo, muchísimo, porque yo dije, listo, o sea, es la misión que me diste, tomo mi cruz, la llevo, pero por favor, protégeme, o sea, dame fortaleza porque humanamente esto es muy difícil. Y literal, yo me sentía flotando durante todo mi embarazo, siempre con todo lo que pasaba, con las noticias que me daban, con todo. O sea, yo era como si veía por allá a otra persona que le estuviera pasando, pero no a mí. protegida. Sí, una tranquilidad que no viene de este mundo, de verdad. Eh, bueno, los médicos impresionados, también pues yo pienso que ahí fue un testimonio muy grande porque los médicos decían, bueno, ¿este niño qué? Y ya llegó la hora pues, del parto, llegué bueno, cuando inicié yo la... Mami, ya la dije. Mi mamá es que el nombre de la enfermedad ya está aquí. Tan linda. Sí, era pendiente. Entonces, cuando yo monté, o sea, cuando de la cadena de oración se armó muy grande y todo el mundo muy pendiente de mi Lina, tal cosa, tal otra, una prima también me dio la idea de sacar unas velitas para repartir a los más allegados y que todos prendieran la velita cuando naciera Miguel Ángel y todos se unieran en oración. Entonces, entregué las velitas, de hecho, aquí está la velita. Y algo muy curioso es que ya luego me di cuenta, cuando pasó todo el desenlace, me di cuenta que yo escribí tres mensajes, pero hablando como si Miguel Ángel hablara. Y la verdad yo no lo planeé así. O sea, para mí fue súper santo, pero luego me caí en cuenta y yo, mira lo que me hizo Dios como poner en el momento, porque lo hice así, fueron tres mensajes. Entonces el primero es la velita repartida, de hecho yo la subí a redes y le dije a todo el mundo, pues prendan por favor. Entonces mire, dice, soy Miguel Ángel Ceballos Ramírez y estoy listo para nacer. Mi mamá Lina se encuentra en proceso de parto en este momento. Te pido por favor prendas una velita y eleves una oración por mí y por mis papás. Soy un guerrerito de Dios que viene luchando por 9 meses y llegaré a este mundo con toda. Gracias por tus deseos y amor. Entonces puse la velita y le pedí a todos que llegó la hora, prendan la vela. Listo. Ahí el proceso de parto hermoso, o sea, también larguísimo el proceso de parto, pero súper bonito porque yo hablando con las enfermeras, entonces todas sabían mi caso y eran impactadas, entonces ahí dando testimonio, lo bautizamos en mi vientre, porque sabíamos que estaba muy mal y no sabíamos qué podía pasar, entonces lo bautizamos en mi vientre. Cuando me daban las contracciones, me surgió la idea como de ofrecer los dolores por mi familia y por personitas en particular, entonces las contracciones las ofrecía, entonces se me hacían más llevaderas. Era un dolor chévere porque yo sabía que era como que intencionado. Eh, Me pasó algo muy curioso, era que todas tenían monitor fetal, entonces sonaba toda la sala, era todo el tiempo, y yo luego, pues yo al rato caí en cuenta que yo no tenía, y yo en mis primeras, y ellas todas asustadas, y no fueron capaces de decirme, porque como no sabían si ya había muerto el bebé, pues no querían como eso. Entonces yo dije, no, yo quiero un monitor. Entonces era poniéndolo, pero temblaban. Y apenas las enfermeras son, ay, gracias a Dios, ya vivo el bebé. Eh, llegó la hora de nacer el bebé, nació súper rápido. Me dejaron pues parto humanizado, me dejaron tenerlo todo, luego lo llevaron a observación, le empezaron a hacer un montón de exámenes, obviamente, pues por toda la condición que tenía. Cada examen que salía mostraba peor pronóstico, o sea, le encontraban nuevos hallazgos, tenía como la tráquea cerrada, el anito cerrado, no iba a poder
el sistema digestivo creo que también malísimo, o sea, yo no sé cómo llegó a este mundo así de milagros, que definitivamente era, tenía, y me pareció súper lindo el hecho de que él nació, o sea, una de las cosas más duras para un bebé es pasar por el canal vaginal, porque eso es súper estrecho, porque ellos tienen que con todas sus fuerzas pasar y Miguel lo hizo. Estaba muy bajito de peso y todo, pero lo hizo y nació. Entonces ahí viene el segundo mensaje de Miguel, entonces yo puse esta fotico, todo el mundo estaba muy pendiente de mí, entonces yo quería estar como avisando. Entonces puse, hola, soy Miguelito, nací a las 9:41 de la noche, mido 44 centímetros y peso 1944, que es muy poquito, con 39 semanas y 5 días. Me encuentro en cuidados especiales, mi respiración ha estado muy bajita, sigo luchando para poder quedarme en este mundo y conocerlos a todos. Gracias por sus oraciones y energías. A mi mamá Lina le fue muy bien en todo el proceso de parto, siendo que al principio fue un poco lento la dilatación. Mi mami y mi papá estuvieron hasta ahorita acompañándome en neonatos. Apenas hasta ahora se fueron a descansar. Sigan pidiendo a Diosito por mí, que se haga su perfecta voluntad. Millones de gracias. Ay, qué bello. Sí, y bueno, como les continué, siguieron los exámenes, todo súper mal con el bebé. Al segundo día me pasó algo muy bonito con Miguel y fue que yo estaba en cuidados, bueno, nosotros nos mandamos a cuidados intermedios, no queríamos cuidados intensivos porque no queríamos como déjenlo en el mundo como sea, no queríamos como no le hagan nada, pues ya es que viene mal, ya, no, queríamos como algo intermedio y que fuera el momento en que Dios se lo quisiera llevar. Entonces él solo tenía como canulita de respiración y como algunas cositas, pues, pero no muy, pues no así tan Muy invasivo. exacto. Entonces, ahí me pasó algo muy lindo y fue que yo estaba ahí abrazándolo cuando yo sentí, pues yo estaba como contemplándolo, abrazándolo, cuando yo sentí que la máquina empezó como pi, pi, y el bebé se puso negro y dejó de respirar. Y yo dije, se me fue, o sea, ya murió. Entonces yo empecé a llorar y a derramarle lágrimas al bebé en su cuerpecito y empecé yo a gritarle a la enfermera, pero la enfermera estaba por allá lejísimos con otro bebé y ahí había otro papá cangureando un bebé y el papá también vio toda la escena, o sea, él dijo, se le murió. Entonces ese papá empezó como, enfermera, enfermera, doctora, doctora. Y entonces cuando la doctora llegó, ya llegando, como que, o sea, eso fueron como 10 segundos. Cuando la doctora llegó, Miguel hizo como y volvió. Ay, Yo ahí, Dios. yo ahí lo abracé y le dije, entonces yo le dije a la doctora, porque ella presenció el apagón de la máquina, y yo le dije a ella, se está yendo, y me dijo, se está yendo. Entonces yo le dije, no, pues ya. Entonces yo ahí me despedí. Yo le dije, Miguel, vete, ya diste tu mensaje, ya, o sea, ya aprendimos, ya te tienes que ir. Pues mamá va a estar tranquila, papá está tranquilo, no te preocupes, vete con Dios. Entonces yo llamé a mi esposo y le dije, amor, se nos está yendo el bebé. Entonces mi esposo salió volado, también como que lo cargó y cuando salió yo le dije, ¿cómo lo he visto? Y me dijo, muy bien, o sea, y volvió y subió. O sea, él tenía unos picos muy altos y bajos, pero, o sea, se comportaba muy extraño. De hecho, esa noche, también en el segundo día, nos contaron las enfermeras que había estado muy bien, como todo, sus pulsaciones, sus respiraciones y todo. Bueno, estaba yo muy cansada, entonces yo le pedí el favor a mi suegra y a mi mamá que se quedaran, por favor, con el bebé al otro día porque yo quería dormir un poquito y descansar. Yo venía muy agotada. Entonces mi esposo y yo nos quedamos en la casa, dormimos un poquito más, nos levantamos a hacer una vuelta de banco y pues yo me bañé, íbamos a hacer la vuelta del banco y ya al hospital. Entonces en el baño a mí me empezó a dar como un dolor en la panza súper fuerte que así como que me va a volver la depresión. De hecho, con todo, me devuelvo un poquito con todo esto que me pasó, que el hijo de Lina viene enfermo y todo, toda mi familia estaba demasiado angustiada y preocupada porque me iba a volver la depresión. O sea, yo acababa de prácticamente ese año de quitarme los medicamentos, entonces todo el mundo dijo, va a recaer. Con eso que le está pasando, va a recaer y en ningún momento, o sea, Dios me blindó de una forma. Entonces, de hecho, yo también pensé que iba a recaer y no, pero ya esos días que ya vi a Miguel Ángel vivo y que está pasando todo eso, a mí sí me empezó a dar una cosa que yo dije, Dios,
te lo suplico, llévatelo, o sea, no más. Yo creo que suficiente, yo creo que ya dio el mensaje, pero te lo pido, llévatelo. Entonces, ahí yo bañándome, llorando, se lo dije y luego estábamos en el banco, eso fue a las 3 de la tarde y me llamó mi suegra, nos llamó mi suegra a decirnos que el bebé había fallecido. Con puras oraciones, o sea, mi mamá rezó el rosario con él al mediodía, luego como vio que estaba muy malito, llamó a mi suegra subió y mi suegra rezando el rosario de la misericordia, se le fue los brazos. Sí. Entonces, bueno, ahí ya viene el tercer mensaje de Miguel, ese sí no lo publiqué en redes, sino que fue como a la gente, yo tenía una cadena de oración grande en WhatsApp y se lo mandé a la gente, que pues lo recorté y todo. Hola, soy Miguelito. Quiero agradecerte todas las oraciones y buenas energías que tuvieron conmigo y mi familia. Ahora me encuentro al lado de mi Padre Dios, ya he cumplido mi misión aquí en la tierra, pero les pido que sigan orando por mis papitos para que sigan fortaleciendo su alma ahora que yo ya no estoy. Entonces ya pues así la noticia de que había muerto y obviamente para las redes sociales que muchos estaban demasiado pendientes. Me senté al otro día con calma, cuando ya toda mi familia se había ido, me senté en el computador, le pedí al Espíritu Santo que me iluminara y sí que me ha iluminado. Entonces ahí hice todo el resumen de lo que fue esta misión. Entonces puse esta foto con mi bebé. De hecho, aquí está este sagrario, este escapulario que es muy especial para mí, que también viene de una abuela muy especial que murió. Y este fue el mensaje que yo siento Dios me inspiró para dar. Entonces dice, junio 17 a junio 20 de 2019. Miguel Ángel, mi hijo, mi guerrerito, mi angelito, naciste y al tercer día resucitaste al cielo a las 3 de la tarde. No es casualidad que tu historia se asemeje a la de Jesucristo en la cruz, quien también resucitó a los 3 días a las 3 de la tarde. No es casualidad que tu papá y yo hubiéramos elegido el nombre Miguel Ángel para nuestro primer hijo varón en honor al jefe de los ejércitos de Dios. No es casualidad que te hayamos concebido en Argentina, lugar en donde personalmente sufrí cada segundo de la legalización del aborto. Este tema que tanto me afectó y que tanto reproché y que de manera intensa cuestioné en redes sociales por un largo tiempo. Recuerdo un día que me encontraba frente al altar allá en Buenos Aires y entre llanto le pedí a Dios qué más podía hacer yo para ayudar a tantos bebés asesinados en el vientre de su madre y cómo más podía seguir defendiendo la vida de los no nacidos. Mi respuesta llegó unos meses después, cuando me enfrenté a la realidad de tener un hijo enfermo en mi vientre y saber que ahora era yo quien debía elegir si aceptarlo o rechazarlo. Nunca dudé de mis principios, ni del amor que ahora sentía por ti, mi chiquito. Estaba la opción más abrumadora que me había costado muchas lágrimas y que aparentemente podría ser la vía más fácil para aliviar cualquier dolor y sufrimiento. Pero yo decidí amarte sin condición. No te iría a rechazar por el hecho de que estabas enfermo. Un hijo simplemente se ama, como sea. Te anhelé, te soñé, fuiste mi proyecto más deseado. Me preparé en todo sentido para darte lo mejor y hasta el final tuviste nuestro amor incondicional. Hijo mío, fuiste el elegido para esta misión. Entregaste tu vida para darnos una lección inmensa. Luchaste y batallaste hasta el último minuto. No me siento la valiente en esta historia. Fuiste tú, Miguel, un guerrero inigualable, que como el arcángel San Miguel pisoteó al mal. Gracias Dios por esta experiencia. Gracias Dios por elegir mi familia para esta misión. Gracias porque disfruté a mi hijo estos 3 días y sé que Miguelito también agradeció poder llegar a la vida y conocernos en persona. Su manito como la estiraba queriendo tocar mi rostro y su mirada profunda llena de amor me lo confirmó. Te amo, mi angelito. Me siento muy orgullosa de ti. Descansa en los brazos de Dios, por siempre contigo. Te amo, mamá. Wow. Ay, Entonces eso fue súper inspiración. No. Algo que se me olvidó contarles fue que cuando a mí se me fue David en mis brazos, que él volvió, perdón, David, no, Miguel Ángel, David es el hijo que ya tengo en este momento. Cuando él volvió, que yo quedé impactada porque se me fue en los brazos, él estiró su mano y me acarició la mano. Que ahí es la parte que yo digo de cosas, que fue, o sea, la caricia de Dios. Bueno, mi hijo muere
bajamos. Respiremos, espera un momentico. Es una avalancha de emociones, Lina. Sí, qué belleza, es que de verdad que es demasiado lindo. Entonces, mi hijo muere y bajamos a un cuartico en donde nos entregan al bebé, bueno, y empieza como todo ese proceso de qué vamos a hacer, cómo se va a gestionar todo. Toda mi familia va llegando, vamos rotando al bebé, todos lo van abrazando, cargando. Y me pasa algo muy bonito, muy curioso también, que cuando empieza a llegar la familia, pues todos se abrazan. Entonces, Lina, bueno, entonces me abrazan, me abrazan, me abrazan. Entonces yo llegué a un punto en que era como una media luna y empecé yo a repartir abrazos. Pero hubo un abrazo y no recuerdo quién me lo dio. O sea, no recuerdo, no sé si fue mi esposo, no sé, pero hubo un abrazo diferente a todos y fue el abrazo de Dios. O sea, yo en mi vida había experimentado un abrazo tan celestial, tan diferente en mi vida y yo sentí a Dios literal diciéndome estoy contigo. O sea, en el corazón que la tengo ahí guardada, pero fue espectacular. Entonces, todo, o sea, todo lo que pasaba en esta historia a mí me confirmó todo lo que yo estaba viendo. O sea, esto era una misión, esto era, pues esto tenía que pasar, esto súper, o sea, me blindó, me cargó, de verdad que me dio una protección impresionante. Yo estaba un poco asustada porque yo dije, bueno, después de todo, uno, pues, por el embarazo y todo, uno le da depresión postparto, pues, depresión postparto. Entonces yo dije, tengo 3 depresiones encima, depresión postparto, depresión por duelo, de muerte y depresión por herencia. O sea, alguna de las 3 o las 3 se me van a desatar así cual demonios, pues qué sé yo, no sé, yo ya estaba ¿cómo voy a hacer? Ninguna. O sea, una tranquilidad impresionante. Y mi hijo muere un viernes, el sábado lo enterramos, el lunes sueño yo, un sueño espectacular, súper revelador, que estábamos como en una plaza, así tipo como en Madrid, pues yo nunca he ido a Europa, pero en las películas lo veo, pero era una plaza grandísima. Entonces, mucha gente, mucha. Y de un momento a otro, de hecho, vi varias personas conocidas, pues no me voy a poner a mencionar quiénes, pero vi personas conocidas. Y, o sea, abre el cielo, baja una espada gigante, o sea, llega a la tierra y apenas toca la tierra, ¡fum! Sale como un esplendor amarillo que enseguece a todo el mundo. Wow. Miguel Ángel. Pues, o sea, la espada de Miguel Ángel. Entonces, como que ya hizo su misión, de allá del cielo también sigue expandiendo su mensaje y bajó y a todo el mundo tocó. Y literal a todo el mundo tocó. O sea, luego toda mi familia era Lina admirada. Mucha familia que decía que no, que cómo así, que cómo van a someter a Lina que se loca, cómo va a tener un hijo enfermo, se le va a dañar la vida, no, y el pobre bebé va a venir a sufrir, pero mil cosas que son entendibles, o sea, humanamente también uno piensa en muchas cosas, todos eran Lina, pues admirable. Entonces, me le quito el sombrero, o sea, no se quitan el sombrero, o sea, todo es Dios, o sea, en el aplauso a él, porque de verdad que me sostuvo él, eligió a mi familia para esto y todo fue él. Entonces, sí, pues la verdad hubo muchas, pues y todavía sigue habiendo muchos cambios de pensamiento, muchas personas que eran como súper pro aborto, ya como que, pues por mi testimonio ya como que piensan un poquito más y analizan como, bueno, no, o sea, si es que existe un bebé que también hay que pensar en el bebé, ponerse en el bebé, porque generalmente los proabortos son súper, ay, la mamá, o sea, mira la situación de la mamá, mira la mamá, no la vida, joven, mamá, ajá, el bebé que, o sea, no, ya vino al mundo, ya está latiendo, ya muchas cosas que la gente no lo ve. Entonces era como eso. Entonces, bueno, luego ya, yo creo que ya estoy como en el último papelito. Ay, no, pero tan linda. Pero Y en el que es último el papelito, único que, Dios es el único que quita la vida, da la vida y Y la quita quita. la vida. sí, en el último
papelito lo tengo como conclusiones, pues, de esta poesía, y de lo que me pasó hoy, y se las quiero compartir. Y bueno, el primer regalito fue mi segundo hijo, David, que al año lo tuvimos, es este monito en Qué belleza de mono. que está con su hermanito. Aquí esto fue el año pasado que desenterramos a Migue, pusimos los resticos, unos huesitos chiquiticos que quedaron, los metimos en este cosito, se me olvidó el nombre, y lo metimos en un osario. Entonces, bueno, este es mi monito, una bendición gigante, de verdad que fue un regalazo del cielo. Yo siento que fue la promesa cumplida, porque Dios sabía el anhelo de mi corazón de tener familia, de tener hijos. El primero no se pudo, el primero fue una misión, y ya el segundo me lo dio, pero con toda la bendición. Pregúntenle a todo el mundo, y ese niño es espectacular, es enamorador, todo perfecto, es perfecto. Entonces, bueno, ese fue uno de los regalos que me dio. Otro regalo fue, bueno, me voy acordando cosas de la historia. Cuando estábamos en la Basílica de México, cuando mi esposo dijo, vamos para adelante, mi esposo llevaba 2 años buscando trabajo acá en Medellín, y en Medellín somos muy regionalistas, porque él es costeño. En Medellín somos muy regionalistas de que no, pues preferimos darle como el trabajo a los paisas, y le cerraban muchas puertas. O sea, él llevaba 2 años sin poder conseguir trabajo. Y el día que visitamos la Virgen y dijimos, sí, vamos para adelante, lo llamaron a una entrevista de trabajo. Y ahí consiguió el trabajo. Entonces, primera bendición de las millones que han llegado. Y así, o sea, yo soy súper de números, de símbolos, de todo. Entonces, yo soy como Miguel Ángel estuvo en la cuna 7. El 7 es un número muy, muy celestial, pues. Entonces, yo soy como, una vez hice jugué no, estuvimos en una rifa Provida precisamente, un bingo, y en ese bingo nos ganamos con el número 7, pues como el premio mayor, o sea, como cositas así, o sea, muchas cosas, muchas conversaciones, muchas cosas súper bonitas. Otra cosa que quiero concluir es que realmente yo, por ejemplo, tuve una abuelita muy, muy, muy santa, o sea, y mi abuelita quedó postrada en una cama tipo vegetal por 10 años. Y cuando muere ya a los 10 años, yo le aprendí algo, pues, sí, aprendí algo de mi abuelita, y es que mi abuelita siempre vio en el sufrimiento y en el dolor una manera de compensar y agradar a Dios, y de ofrecer por las demás personas el sufrimiento. Entonces, cuando a mi abuelita le pasó todo eso, yo encontré una resignificación del dolor, y yo creo que es que eso, todo viene conectado, toda mi vida viene conectada, pero me encanta como encontrarle las respuestas en Dios así. Entonces yo sí encontré en mi abuelita, lo que mi abuelita me enseñó fue como ofrecer esos dolores, ver en el sufrimiento algo lindo para entregar a la humanidad. Entonces es lo que yo también quiero, como que todo el mundo se quede con eso. O sea, obviamente todo el mundo tiene tribulaciones, tiene problemas, tiene agobios, todo el mundo va a pasar. O sea, no hay una persona que tenga su vida perfecta, todo el mundo va a tener una pérdida o una muerte o una enfermedad o algo que lo agobie, problemas económicos. O sea, siempre vamos a tener cosas que nos estén afectando y nos estén en nuestra vida. Pero yo siento que si uno encuentra, o sea, si uno deja de preguntar por qué me pasa, sino para qué, y empezar a encontrar razones y cosas positivas, porque es que en todo, hasta en las cosas más horribles que estén pasando, siempre hay algo positivo que puede surgir de ahí. Entonces siempre como tratar de mirar y tener esa visión de centrarse en lo positivo, de pensar cuál es la misión o qué quiere Dios para mí con esto que me está pasando, y encontrar esa misión también les puede ayudar muchísimo a entender y ya a decir, bueno, tengo cáncer, puedo hacer esto con este cáncer, puedo, o sea, darle una razón y un significado bien bello, bien bonito, en donde no te mueras tú en vida, sino que lo ofrezcas a los demás. Entonces yo pienso que sí, eso es como lo que me ha pasado a mí. O sea, básicamente yo he sentido que Dios
como lo puse en mis historias cuando pusimos pues para lo del live, yo siento que Dios mueve las fichas de mi vida de una forma que yo a veces soy como, no te entiendo, no te entiendo. Yo misma medio peleo con él, pues peleo no, pero sí lo cuestiono, como no te estoy entendiendo, pero él mismo me da como las razones y me va explicando porque va desenlazando así los planes de mi vida y soy como, wow, o sea, espectacular. Qué belleza. Lina, Ay, y no, qué complementando un poquito lo belleza, que tú Lina. estabas diciendo ahorita, efectivamente, cuando Jesús muere en la cruz, nos da un motivo ya en el sufrimiento, porque usted puede unir los sufrimientos suyos a los sufrimientos de Jesús en la cruz y tienen un valor muy, muy grande, porque tú puedes empezar se me fue la palabra, a reparar por los pecados con los que has ofendido al Señor. Entonces, ya ahora sí, con la muerte del Señor es que tiene valor realmente el dolor y el sufrimiento. Ahí donde los podemos ofrecer al Señor y unirlos. Ahí. Qué belleza lo que contaste. Ay, nena, no, qué belleza. No hablábamos porque cada que intentábamos hablar se iba tu El audio. audio, Entonces tratamos de estar muy calladitos para que no se perdiera como ese hilo como de el esta hilo tan historia bonito. tan hermosa. Lina, ¿viste por qué le llamamos a esto la hora feliz? O sea, es que definitivamente, y tú hablas y se siente como una paz, como una serenidad, como una confianza, ese amor como del Señor. Y realmente cuando tú contabas, ibas contando tu historia en medio de tantas cosas tan fuertes, pero yo veía tu rostro y yo decía, ahí está el Señor. O sea, el Señor sí te cargó, te ha cargado, te ha consentido, te ha mimado. Así Y, es. y no, qué historia tan hermosa, muy dura, porque de Claro, verdad, qué duro tu chiquita, sin tus papás, qué duro la manera como murieron los dos, qué duro lo de tu hijo, qué duro tantas cosas, pero seguro que el Señor te ha llenado de gracias muy especiales. Y, Muchísimas gracias. y tu propósito sigue, el propósito de Él sigue, porque mira hoy, mira. tú te imaginas esas palabras y tu rostro, y me encanta cuando tú siempre decías, y me pasó algo tan lindo, y todo es tan lindo, y esto es tan lindo. Y como Dios nos deja ganar en generosidad, mira, te mando un regalito tan hermoso como tu hijo David. Entonces, Qué mono ¿cuántos, tan sí, precioso. cuántas personas irán a sentir de verdad ese amor del Señor en ti y por ti en medio de una tribulación tan grande? Entonces, ¿por qué no en ellos? ¿Ves? Ujú. ¿Por qué no en ellos? Me ha encantado, de verdad que tu historia me ha fascinado. Y uno, él generalmente las cosas como que pues si se enteran, fue como qué pena, no, ay, no sabía que habías perdido un hijo, ay, no, qué vergüenza, no, o sea, y a mí me gusta hablar de esto, o sea, de alguna forma muestra también el corazón sano y es lindo, porque es que si pasó todo eso es por algo y por eso me encanta contarlo. Claro, claro, Claro. claro. No, me imagino que esta historia y cada una de las cosas que te han sucedido, tú dándole gloria a Dios, va a seguir haciendo su obra y su obra y su obra, Así porque es, sé que si te total. escuchó la persona que está en depresión, la persona que ha perdido a sus padres, que ha pensado en abortar, que, que se siente desesperada, o sea, has traído hoy tantos mensajes tan Mucha esperanza. especiales que de verdad que muchas gracias, y que el Señor siga derramándose en gracias en tu matrimonio, Muchas gracias. en tu vida. ¿Cuántos años tiene tu hijito ya? 2 años. Ay, no, Qué belleza. demasiado Y por ahí está lindo. ese mono, por ahí está. Dormido. Ah, claro, Claro, es el que de dos ojalá Pero añitos, bueno, claro. a mí me encanta mirar por ahí, por el Instagram. Ah, bueno, Bueno, listo, Lina, no. Dios te Muchas gracias, bendiga. que Dios te bendiga. Los que han escuchado a Lina, los que han estado aquí, los que sigan viendo esta historia después tienen una labor muy importante, y es de compartir, porque no sabemos en qué momento una persona va a escuchar a Lina y su vida puede cambiar completamente. Y eso ha pasado en cada una de las historias, no te imaginas todo lo que sucede. Amén. Entonces ahí lo vamos a dejar guardadito, Lina, y te mandamos un abrazo gigante, Dios te gigante. bendiga y Mil mil gracias. gracias. Gracias a ustedes. Qué labor tan bonita. Gracias. Para la gloria de Dios todo lo que llega acá. Para la gloria de Dios. Un abracito, Dios los bendiga a todos, una feliz noche y nuevamente a compartir. Que descansen. Chao. Chao. Chao.